Sergio, oye, encantado de que estés hoy aquí. Mucho gusto, un placer. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos aquí a Sergio Scariolo. La verdad es que hacen falta pocas presentaciones, más que estamos delante de uno de los entrenadores que ha sido clave en nuestro país, que lleva la selección pues, a los mayores éxitos que hemos tenido a nivel europeo y a nivel mundial. Y una persona que ahora mismo también está siendo tremendamente exitoso en su andadura en Estados Unidos, con una carrera en los Toronto Raptors que les ha llevado al único campeonato de la NBA, lo consiguieron hace 2 años, justo el mismo año que España se proclamó por segunda vez campeona del mundo. Entonces, poco más que añadir, agradecerte hoy que estés aquí y sobre todo, pues hoy me gustaría ver desde el punto de vista de entrenador cómo podemos bajar temas que son, pues bueno, de tu día a día al mundo de la empresa, ¿no? Porque creo que se puede aprender mucho y al mundo de las carreras profesionales por cómo estás ahora mismo compatibilizando dos trabajos al mismo tiempo. ¿Te parece, Sergio? Sí, sin problema. Fenomenal. Entonces, mi primera pregunta es, siempre me ha fascinado pues bueno, el profesional que puede llegar a compatibilizar dos trabajos al mismo tiempo y sacar el máximo rendimiento de ellos. De hecho, es una tendencia que ha cambiado en los últimos años, ¿no? Donde pues, tú eras parte de una empresa y tenías que estar yendo a la oficina todos los días y trabajando. Y ahora mismo, pues cada vez hay más profesionales que dividen su tiempo en distintas colaboraciones, ¿no? Tú, en tu caso, tienes dos trabajos que además están a 6.000 kilómetros de distancia y estás consiguiendo unos resultados excelentes con ambos equipos, ¿no? ¿Qué es lo que te ha aportado el haber trabajado en dos compañías al mismo tiempo y cómo te ha mejorado como profesional? Bueno, yo creo que para resumir, que es de lo que se trata, ¿no? Hay que organizarse. Sencillamente hay que organizarse. Obviamente hay algo más, ¿no? Pero lo fundamental, con diferencia, es ser capaz de ser dueño de tu tiempo y dueño de tu agenda. Obviamente dueño hasta que te lo permitan las citas fijas, ¿no? Que tus obligaciones, no solo laborales, sino también personales, te, te, te permitan, ¿no? de poder tener flexibilidad en el resto, pero desde luego hay que estar muy atentos en no diluir cosas que realmente no necesitan o te crean un problema si lo haces, ¿no? No necesitan más tiempo de una determinada cantidad, destinar una cantidad de tiempo más o menos estable a todo lo que es, digamos, tu obligación, ¿no? de profesional en las dos distintas áreas. Tener muy claro el concepto, que todos repetimos, pero luego hay que llevarlo a la práctica, de lo que es urgente, lo que es importante, y tener realmente a veces la capacidad de reconocer lo urgente, aunque la cabeza tire naturalmente hacia lo importante, porque tiende a ocuparte, ¿no? A veces a preocuparte. Sin embargo, hay cosas que igual son un poco menos importantes, pero sí que tienen que ser solucionadas con rapidez. Y en general, ser capaz de razonar, de cambiar rápidamente el chip, ¿no? Porque los ambientes de trabajo, los idiomas, no solo los idiomas en términos de español e inglés, sino digamos los códigos, la capacidad de los tonos de la conversación, incluso los roles, porque desde luego en uno de los trabajos es un rol total de toma de decisiones y en el otro es un rol que tiene una parte de toma de decisiones y una parte de propuesta hacia otra persona final que luego tendrá que tomar la determinación definitiva. Y obvio que digamos, el lenguaje con el que interactuamos en un ambiente y en otro es diferente, ¿no? Así que realmente
repito, organización, entender bien, saber situarse inmediatamente en un lugar o en otro, en un lugar ideal o en otro, y cerrar una puerta para abrirla de la otra habitación sin dejar entreabierta la anterior, echando un vistazo constantemente, porque necesitas muchas veces una gran concentración, ¿no?, en lo que estás haciendo y no puedes distraerte. Lo que sí puedes es saltar, ¿no?, de un lugar a otro con mucha frecuencia y con mucha velocidad. Pero una vez que estás en un lugar, tienes que estar ahí, ¿no? Y es algo que se aprende con el tiempo. Desde luego, no es una cualidad con la que yo creo he nacido, para nada. Es algo que equivocándome y dándome cuenta de lo que tenía que hacer, trabajando conmigo mismo, con mi cerebro, desde luego, para ser eficaz y para no llegar, como una vez todavía me pasa, ¿no?, diciendo, ostras, he perdido una hora que podía haber invertido muchísimo mejor y si hubiese sencillamente prestado atención a lo que era fácil hacer, ¿no?, pero que dentro de la emotividad o de la urgencia, de la prisa, no me he escuchado no he escuchado lo suficiente a la voz más organizada y más racional, ¿no? He dado un poco más, escucha la voz más emocional, ¿no? Muchas veces pasa, muchas veces no, cada vez menos, pero de vez en cuando pasa todavía. Aquí has tocado varios temas muy interesantes que me gustaría desarrollar, pero así el primero, yo creo que uno de tus mayores logros es que tú realmente desde septiembre, octubre hasta mayo, en función de este año, has vuelto un poco antes, pero otros años has tenido que estar ahí hasta junio, finales de julio. Estás a 6.000 kilómetros de distancia y a 6 horas de diferencia, ¿no?, con tu equipo en la federación. ¿Cómo, y ahora mismo, con el remoto, que se ha expandido en el último año, pues claro, hay cada vez más gestores que están acostumbrando a dirigir en remoto, ¿no? ¿Cómo se consigue un equipo de high performance desde tan lejos y con esa diferencia horaria? ¿Qué es lo que necesitas comunicar a tu equipo? En primer lugar, necesito comunicar la filosofía de cómo quiero que hagamos las cosas. Eso es, digamos, inmediatamente sucesivo a la elección de las personas. Antes de comunicar, tengo que ver, o incluso es comunicar en las dos direcciones, porque comunicar no es solo transmitir, comunicar es recibir. Entonces, lo primero es recaudar sensaciones sobre las personas y los profesionales, es decir, tener claro que son las personas adecuadas y las personas adecuadas, lo profesional adecuado, al rol que le quiero asignar, porque uno puede valer para una cosa y no para otra, y no tengo que hacérmelo valer porque me gusta como persona y como profesional, pero si no tengo un rol adecuado, no veo tan claro que pueda realmente hacer el trabajo que necesito que haga. Entonces, lo primero es elegir los colaboradores directos de una manera acertada. Y para eso hace falta también el tiempo, porque muchas veces es mejor dejar un sitio vacío y ser un poquito más proactivos personalmente o asignando provisionalmente otras funciones a otros colaboradores hasta rellenar la casilla de la forma realmente en la que creemos al 100%. Una vez elegidos los colaboradores, lo primero es darle un poco una idea general de cuál es el sistema de razonar y de trabajar que queremos tener. Y finalmente, demostrarle más que transmitirle, demostrarle con los hechos que yo quiero casi más escucharles que hablarles. Es decir, una vez que yo creo que he elegido a las personas adecuadas, una vez que les he transmitido las pautas generales, incluso profundizando bastante, y una vez que tenemos claro el marco de qué es lo que tenemos que hacer, a partir de ahí quiero ser mucho más un escuchador que un hablador. Y eso es lo que intento me caracterice, ¿no? Lo de poder realmente no perderme, primero poner a todo el mundo en la situación
espiritual y mental para poderme decir realmente lo que piensa, que es muy importante. Porque eso conlleva un trabajo previo para ser fiable, para ser leal, para que tu reputación sea esa y venga desde lejos de esa manera, para que uno se sienta tranquilo para poderte realmente decir no lo que quieres escuchar, decir algo muy parecido a lo que piensas tú, lo que piensas tú de otra forma, que también puede pasar. Normalmente si elegimos nuestros colaboradores, digamos, siguiendo una sensación de sintonía, pasará por supuesto a menudo, pero también dándome otra visión, y dándome una visión que no tiene por qué ser opuesta, porque también hay los friki, los profesionales del interpretar la autonomía que tú le das, ¿no? en el tener que opinar, yendo siempre contracorriente. Tampoco es eso, que sientan la necesidad de ir contracorriente, ¿no? Siempre y de todas formas como para distinguirse y para ser originales a toda cosa. Tampoco es eso. Me tienes que motivar tu opinión, que puede ser diferente en 5, 10, 15, 20, 30, 100%. Perfecto. Me lo explica y yo por mi parte solo tengo que asegurarte que haré un buen uso de lo que tú me dices, ¿vale? Y a partir de ahí, obviamente, organización de trabajo, los horarios, los momentos, nosotros hemos empezado desde 2009, cuando yo por primera vez asumí el cargo de seleccionador entrenando en Rusia. Por entonces, estamos hablando de hace 12 años, y nos movíamos muchísimo, incluso mucho más que ahora, de forma como estamos hablando tú y yo ahora, con videoconferencias y con grupos de comunicación en los que no siempre era necesario reunirse viéndose, pero sí que era necesario comunicar constantemente. Y a partir de ahí, obviamente, tenemos una frecuencia en la comunicación en función de lo que tengo que recibir, una frecuencia de reunión cuando también tengo que transmitir algo o cuando quiero que estas transmisiones en dos sentidos se produzcan de una manera también sensorial, ¿no? y no solo por comunicación escrita. Y más o menos una vez que el trabajo inicia, luego se trata obviamente, de dar contenido, pero el marco se puede modificar, ajustar, etcétera, pero yo creo que si has hecho un buen trabajo previo de tener en cuenta, pues eso, la diferencia horaria, la diferencia de agenda de las distintas personas, tus compromisos, tu calendario, etcétera, luego ya puedes organizarte bien sin tener que hacer grandes cambios en el método, ¿no? Obviamente el contenido varía cada vez. Aquí has tocado varios temas interesantes, pero bueno, uno de ellos es el tema de la definición de roles, ¿no? Identificar cuál es el rol de una persona para un departamento o para un equipo determinado. Tú, de hecho, antes has hablado de los dos roles que tienes, ¿no? En uno como apoyo al entrenador principal y en otro como el entrenador principal. En la definición de roles de tus equipos de jugadores, que muchos de ellos son estrellas en un equipo y a lo mejor son gregarios en otro, o al revés, gregarios en un equipo y estrellas en otro, ¿cómo les comunicas a esos jugadores su rol y qué esperas que vayan a hacer para poder ser exitosos en ese cambio? Bueno, en primer lugar tengo que elegir bien el rol, porque en mi mundo no existe la imposición como punto de salida. Puede que exista un momento en el que evidentemente hay que hacer una cosa porque hay que hacerla y porque los tiempos de ejecución son tan mínimos que a uno le toca decir lo que hay que hacer y a otro toca hacerlo, ¿vale? Pero en el día a día no es así. En el día a día, para hacer bien una cosa tiene que hacerla con motivación, tiene que sentirte cómodo con lo que estás haciendo. Obviamente no siempre, porque hay cosas que no siempre tienen que gustarte, pero tiene que tener claro que la razón por la cual lo estás haciendo está ahí, bien clara, delante, y te interesa, y te motiva, y te gusta. Entonces, primero, elegir bien personas, funciones, darle un rol. Cuando tú hablas de dar un rol,
elegirlo bien y elegir la función, la persona adecuada a ese rol. En segundo lugar, ser sincero, ser muy directo, ser muy honesto, prometer siempre algo menos de lo que tú crees que vas a mantener, un poco en contratendencia de lo que veo se hace muchas veces, en el que para captar talento, para captar clientes, para captar consenso, lo que sea, se tiende a prometer más. Yo francamente, honestamente me siento en una situación en la que puedo permitirme de decir a uno, mira, esto es lo que tengo para ti. Si te interesa, muy bien, estoy encantado y eres mi primera opción. Si no te interesa y en X tiempo te pido por favor que me lo digas, igual volveremos a encontrarnos en otro momento de nuestras vidas profesionales, pero tengo que pasar a mi plan B, o al plan C, o al plan D. Así que con mucha tranquilidad y tengo que decir la verdad que la gente lo agradece. La gente agradece que uno le diga las cosas, aunque no le estés ofreciendo de ser la estrella del equipo a todo el mundo, porque eso es imposible, pero agradece que tú seas sincero con él y sobre todo si tiene reputación de uno que mantiene lo que promete, se sienten tranquilos de que puede ser menos de lo que esperaban, pero sí que está en sus manos. Si lo aceptan, saben que lo van a tener. Obviamente luego existe la prestación, que determina a partir de un determinado momento si se puede mantener esa promesa hecha al inicio o si hay que ajustar cosas. A mí me ha pasado también que objetivamente, para bien o para mal, la prestación requería un ajuste de lo que era el rol de un jugador de un equipo. Pues eso también hay que hacerlo porque evidentemente hay que ser realistas y el objetivo del éxito lo tenemos que tener muy claro siempre. Es decir, tu valor de mantener lo que prometes no está por encima del éxito colectivo. Obviamente es un comodín lo de privilegiar en un momento determinado el éxito colectivo respecto a tu satisfacción personal, ¿no? Al rellenar tu ego de la sensación de ser un tío de palabra, ¿no? Un tío que no falla nunca sus palabras, etc. Un comodín que te puedes jugar 2, 3 veces en tu vida, ¿no? Pero a veces pasa y tienes que ser capaz de reconocer cuando tu ego te impide de hacer algo que es totalmente funcional al bien colectivo, aunque no lo es al bien individual de alguien y al tu propio como, digamos, persona que ama ser considerada una persona que mantiene siempre lo que promete. Sergio, ahora uno de los temas que más me interesan de ti y que además has demostrado gran solvencia en ambos lados del Atlántico es el haber compaginado un trabajo en Europa, llámalo Kinky, llámalo selección. En este caso estás selección, equipo español, europeo, NBA, organización americana, estructura americana. Yo creo que esto ya lo he comentado en otras entrevistas, cuando nosotros vamos a China o vamos a Asia, yo creo que la persona va con una actitud de cambio importante, ¿no? Pero sin embargo, entre Europa y Estados Unidos hay una gran incomprensión por parte de los europeos y por parte de los americanos de poder entender cómo funciona la cultura, ¿no? La compañía en una cultura totalmente distinta de la que no somos tan conscientes como cuando vamos a Asia, cuando vamos a otras zonas que realmente vemos un choque cultural importante. Esto es más imperceptible. Tú que has estado trabajando en ambas organizaciones, ¿qué diferencias encuentras? Y luego, ¿cómo crees que ambas culturas pueden llegar a enriquecerse mutuamente? Bueno, es una pregunta bastante compleja, ¿no? Y la respuesta también lo tiene que ser. Intento no perderme en muchos pequeños ejemplos y intento ser también un poco resumir, ¿no? O ser un poco general.
Yo creo que lo fundamental es tener una apertura mental para entender, en cuanto aterrices en la nueva realidad, todo lo que es propio de esa nueva cultura, de esa nueva zona, ¿no?, geográfica en la que vives, de la gente con la que trabajas. Lo que no quiere decir que tú tengas que perder tu independencia, porque si te fichan a ti desde un lugar, como dices tú, a 6.000 kilómetros de distancia y no a otro a 60 kilómetros o millas de distancia, evidentemente es porque esperan algo diferente. Ahora, así como, honestamente, si tengo un colaborador que ve las cosas siempre negras cuando yo la veo blanca, o blanca cuando yo la veo negra, llega un momento en que le digo, mira, es que no estamos para colaborar. Entonces, tú eres un gran profesional, pero evidentemente tengo una distancia tan grande que esto no puede funcionar. A la vez, la pregunta que me hago al inicio es, ¿estas diferencias son sobre temas fundamentales, son grandes, son digamos, estratégicas, decisivas a la hora de poder yo ambientarme en esta nueva situación y aportar, sin embargo, algo personal, diferente por supuesto, pero dentro del sistema, dentro de la forma de ser, dentro de la forma de razonar, dentro de la terminología, dentro de la tecnología que se usa, que es diferente, dentro de un marco donde no son tanto los valores fundamentales que te hacen sentirte, ¿cómo decir?, en tu lugar, aunque tengas que ajustar un poquito la altura de la silla, el reposacabezas, etcétera, o si te sientas sentado sobre una silla de clavos, donde por cuanto tú hagas, dice, yo aquí no pertenezco, no pinto nada, ¿no? Y a veces lo dices, pero tienes que esperar un poquito más, ¿no?, para sacar esa conclusión. Pero a veces esa sensación te entra, sobre todo al inicio, ¿no? Dices, pero yo, ¿qué pinto aquí? Pero igual te despiertas la mañana siguiente y entiendes un poco más qué pintas ahí, ¿no? Y lo ves un poco más claro, ¿no? Es decir, entender dónde estás, pero ser capaz de poner la línea entre adecuarte y acoplarte a la nueva realidad y aportar algo tuyo personal que pueda, sin cambiar radicalmente, porque realmente, sobre todo al inicio, tú no estás ahí para cambiar radicalmente las cosas, estás ahí para ir aportando pequeños ajustes que luego son un poco menos pequeños y creándote la reputación de uno que en un momento determinado puede llegar también a proponer un cambio muy importante, porque ya se ha creado una reputación de persona, de profesional, con cierto criterio, con cierta lógica, con cierta habilidad, con cierta capacidad de aconsejar de una forma correcta. Entonces adquieres el estatus, empiezan a reconocerte como alguien suyo, ¿ya? Por reconocerte como alguien que sí puede llegar a atreverse a decir, mira, lo siento, pero yo creo que tengo que hacerlo de una forma muy diferente. A mí me ha pasado al final de mi primer año, sobre todo en los playoffs del primer año, no al inicio. Al inicio, alguna vez me pasaba, pero si pienso ahora en esos momentos en los que proponía algo realmente muy diferente, recién llegado, sin haber demostrado nada todavía, realmente me digo a mí mismo, pero tú eras tonto, ¿cómo podía pensar que esto te escucharan, te hicieran caso, si todavía no había demostrado nada? Porque la realidad es que lo que tú has hecho en una realidad, en un mundo, en un continente, en un ambiente, en Europa, sirve para que te den una oportunidad, como normalmente se le da a uno que ha hecho su trayectoria, digamos, su formación en América, porque le reconocen una forma correcta, digamos, de formarse, de llegar a determinados lugares, etc. Y tendencialmente se confía. Uno que llega desde otro lugar
se le da la oportunidad de que se confíe en él, pero lo tiene que demostrar. Y si tú no lo aceptas porque tú has hecho cosas anteriormente que dices, pero yo he hecho cosas mucho más complicadas y mucho más difíciles de lo que ahora mismo se pone en cuestión que yo sea capaz de hacer. Pero mira, tú lo aceptas porque te das cuenta de que estás en una situación completamente diferente, tienes que volver a demostrarlo, o lo rechazas y vuelves atrás, porque no hay otra alternativa. En mi caso, mi ventaja fue que no solo lo aceptaba, sino también lo veía como algo que me hacía falta. Me hacía falta volver a ponerme en discusión, me hacía falta volver a contacto con el juego en sí, depurando mi cabeza de todo lo que está alrededor de la gestión, de los medios, de la política, de los agentes, de todo esto que a un primer entrenador, quieras o no, le guste o no, al final le afecta. Sin embargo, a un segundo entrenador, a un asistente entrenador, no le roza sencillamente muy superficialmente y puede centrarse en el core del negocio y del juego en sí, ¿no? en la naturaleza más íntima, ¿no? Y eso era exactamente lo que yo buscaba con este cambio de rol, volver a estar durante X tiempo a contacto con mi deporte, con el juego, con la técnica, con la táctica, con todo lo que es exclusivamente ser bueno en la parte ya no gestional, sino deportiva, porque sentía que en ese momento necesitaba volver a tirarme a una fuente de agua helada después de haberme acostumbrado al agua templada, que estaba tan bonita y en la que me encontraba todo considerado como, pero que llegué a pensar que ya no era lo que necesitaba, algo que eso era un poco llegar hacia un final de trayectoria, de carrera, de una manera muy buena, pero casi como por inercia. Y sin embargo, la idea fue justo de una ducha helada, ¿no? Para volver a abrir los ojos sobre muchas cosas que tiendes a delegar, ¿no? Cuando tienes muchas otras a las que atender. Bueno, aquí la verdad es que podría estar contigo horas sobre ese cambio personal que además tú has, todos hemos visto, pero que además tú has compartido, ¿no? Con nosotros desde la vida, sobre todo en los últimos años. Y yo creo que hoy has dado un buen ejemplo, un ejemplo muy claro de crecimiento, de cómo poder llegar a poder ser mejor cambiando tu rol y poder centrarte en algo que luego lo puedas aplicar en tu rol de entrenador. O sea, que me ha gustado mucho. Y ahora ya para terminar, y un poco de trabajo también de gestión de expectativas de todos los españoles que vamos a estar aquí, me gustaría que me contaras cuál va a ser el rol o qué expectativas debemos tener. Bueno, la palabra expectativa no es muy buena, pero ¿qué podemos esperar de nuestro equipo en los Juegos Olímpicos? Pues yo creo que legítimamente podemos esperar que compita y que sea capaz de trasladar a la cancha sus valores. Los resultados, yo creo que hemos conseguido tantos grandes resultados que sería fácil decir, bueno, confiar en nosotros, los resultados vienen, vienen. A veces trabajar bien no es suficiente para que los resultados vengan, porque puede que haya otros que han trabajado igual de bien que tú, incluso con un poquito más de talento, un poquito más de atleticismo, un poquito más de frescura, un poquito más de acierto, un poquito más de suerte. Así que yo creo que lo que uno puede prometer o plantear, incluso a su propio equipo, de ser fiel a sí mismo, de ser reconocible, ¿no? De tener una identidad que sea la nuestra y que uno cuando lo ve competir en cualquier momento de la competición lo reconoce y se da cuenta de que está realmente con más o menos acierto, con más o menos brillantez, ¿no? Pero que está intentando volver a hacer lo que ha hecho muchas veces. Repito, no hay garantía de conseguirlo,
bajo ningún concepto. Pero sí que de conseguir los grandes resultados, ¿no? Finales. Pero sí que yo creo seríamos poco honestos con nosotros mismos, porque cuando tú eres poco exigente contigo mismo, realmente eres poco honesto contigo mismo, porque si tú sabes que tienes un potencial, es una cuestión de responsabilidad hacia los demás, pero sobre todo contigo mismo, lo de desarrollarlo y lo de, digamos, producir resultados, ¿no? Sacar resultados de ese potencial. Entonces, fundamentalmente es lo de volver a hacer que la gente diga, bueno, estos son los que sabemos que son y sabemos que podemos confiar en ellos. Luego ya veremos a dónde llegará esta confianza, pero podemos confiar en ellos. Bueno, Sergio, oye, pues un verdadero placer esta charla. Yo creo que has aportado muchas cosas que se pueden aplicar al mundo de la compañía, al mundo de los recursos humanos, al mundo de la gestión de equipos, y que es el objetivo, ¿no?, de estas entrevistas, acercar desde el baloncesto, además un deporte que me apasiona, el mundo de la gestión de personas al mundo corporativo, ¿no? Entonces, agradecerte tu tiempo, agradecerte tu clinic corporativo que has dado y desearte lo mejor en los juegos, a ti, al equipo y, por supuesto, también a tu familia. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo. Welcome to Air Europa's new business class. A unique way of flying where you decide the maximum privacy and comfort. With total connectivity if you decide to work or have fun with the best in-flight entertainment content. Where you can enjoy menus created by Martín Berasategui, the sole Spanish chef awarded 12 Michelin stars, and all on board the most modern and sustainable fleet. Welcome to Air Europa's new business class, where flying is a different story. Air Europa, you decide.